En la visión simbólica de la astrología, la guerra de Tauro no termina cuando desaparecen los obstáculos, ni cuando el destino deja de poner pruebas en el camino. La auténtica guerra concluye cuando el propio espíritu deja de combatir contra aquello que ha venido a enseñar una lección. Ese es el verdadero triunfo del signo regido por Venus, convertir la resistencia en sabiduría, el sufrimiento en firmeza y la incertidumbre en una paz que ninguna tormenta puede destruir. Durante largos ciclos, Tauro atraviesa etapas donde la estabilidad parece romperse una y otra vez. Los cambios inesperados desafían aquello que parecía eterno, obligando a abandonar viejas certezas. Desde una perspectiva astrológica, estos procesos simbolizan la demolición de estructuras interiores que ya no podían sostener el crecimiento del alma. No se trata de un castigo, sino de una iniciación. Todo aquello que parecía una pérdida era, en realidad, una preparación para construir sobre cimientos mucho más sólidos. Esta interpretación ha sido especialmente asociada al reciente tránsito de Urano por Tauro, visto por numerosos astrólogos como un periodo de transformación profunda de los valores, la seguridad y la identidad material. Astrología Club. Cuando la guerra de Tauro ha acabado, el silencio adquiere un significado completamente distinto. Ya no es el silencio del miedo, de la resignación o de la tristeza. Es el silencio del guerrero que contempla el horizonte sabiendo que ha sobrevivido a todas las batallas que parecían imposibles. La calma deja de ser una pausa entre conflictos para convertirse en el estado natural de quien ha aprendido que ninguna fuerza exterior puede derribar una voluntad que ha encontrado su verdadero centro. Entonces aparece una nueva relación con el tiempo. Tauro deja de tener prisa por demostrar su valor porque comprende que el universo no mide el éxito por la velocidad, sino por la capacidad de permanecer fiel a la propia esencia. Lo que antes parecía lento revela ahora su auténtico poder. Los grandes árboles no crecieron en una noche, las montañas no nacieron en un instante y las obras destinadas a perdurar siempre necesitaron paciencia. También cambia la manera de mirar las heridas. Cada decepción deja de verse como una derrota para convertirse en una cicatriz honorable. Cada pérdida demuestra la capacidad de reconstruirse. Cada traición enseña el valor de la lealtad verdadera. Cada fracaso revela talentos que jamás habrían despertado en una vida cómoda. La guerra termina porque ya no existe necesidad de demostrar fortaleza, la fortaleza simplemente existe. La energía de Venus vuelve entonces a manifestarse en toda su plenitud. La belleza deja de ser únicamente algo exterior para convertirse en una expresión del equilibrio interior. Tauro descubre que la verdadera abundancia nace cuando el corazón deja de vivir desde el miedo a perder y comienza a crear desde la confianza. Los recursos materiales siguen siendo importantes, pero ya no gobiernan el espíritu. El auténtico tesoro pasa a ser la serenidad conquistada tras años de aprendizaje. En ese momento también desaparece el enemigo más peligroso, la duda constante sobre el propio valor. La autoestima deja de depender de la aprobación ajena, de los resultados inmediatos o de las circunstancias cambiantes. El valor nace desde dentro, como una roca que permanece inmóvil aunque el viento cambie de dirección una y otra vez. Astrológicamente, el final de la guerra simboliza el nacimiento de un nuevo ciclo. No significa una existencia sin desafíos, porque ningún signo del zodiaco escapa al movimiento permanente de los planetas. Significa que las futuras pruebas ya no encontrarán a un Tauro inseguro, sino a alguien que conoce la profundidad de sus raíces. Cada tránsito futuro será enfrentado con una conciencia distinta, porque la experiencia acumulada se convierte en la mejor armadura. Es entonces cuando la energía de tierra alcanza su máxima expresión. La estabilidad deja de depender del mundo exterior y nace desde el interior. Ninguna pérdida puede destruir aquello que ya ha sido reconstruido desde el alma. Ningún cambio inesperado puede provocar el mismo temor que antes, porque la mayor lección ya ha sido aprendida. Todo aquello que parecía permanente podía cambiar, pero la esencia permanece intacta. La guerra de Tauro acaba cuando el corazón deja de luchar contra el cambio y comienza a utilizarlo como la fuerza que impulsa su evolución. Acaba cuando el miedo cede el lugar a la confianza, cuando la resistencia se transforma en determinación consciente y cuando el destino deja de sentirse como un adversario para convertirse en un aliado silencioso. Desde esa perspectiva épica, el final de la guerra no representa el final del camino, sino el comienzo del auténtico reinado. El toro ya no necesita embestir para demostrar su poder. Su sola presencia transmite estabilidad. Su serenidad inspira confianza. Su firmeza sostiene a quienes vacilan.
Ha descubierto que la victoria más grande nunca consistió en derrotar al mundo, sino en conquistar el propio interior. Ese instante marca el nacimiento de una fuerza imposible de arrebatar, una fuerza que no depende de la suerte ni de las circunstancias, sino de la certeza profunda de haber atravesado el fuego y haber salido convertido en una versión mucho más poderosa de sí mismo. Cuando la guerra de Tauro ha llegado verdaderamente a su fin, comienza una etapa mucho más exigente que cualquier enfrentamiento anterior: aprender a vivir sin el peso constante de la batalla. Durante mucho tiempo, la identidad pudo haberse forjado alrededor del esfuerzo, de la resistencia y de la necesidad de soportar las pruebas del destino. Sin embargo, la astrología enseña que ningún ciclo de transformación tiene como propósito mantener al alma en un conflicto permanente. Todo proceso iniciático busca conducir hacia una nueva forma de existencia, donde la fortaleza ya no nace de la lucha, sino de la conciencia. En ese momento, la energía de la Tierra alcanza un nivel de madurez que pocos signos pueden igualar. Tauro deja de reaccionar impulsado por el temor a perder aquello que ha construido y comienza a actuar con la serenidad de quien sabe que su verdadero patrimonio no puede ser destruido por las circunstancias externas. La experiencia acumulada se convierte en una brújula silenciosa que permite distinguir entre aquello que merece toda la energía y aquello que simplemente debe dejarse marchar. También cambia la relación con los ciclos del universo. Antes, cada retroceso podía interpretarse como una amenaza al futuro. Ahora, cada pausa revela su auténtico significado. La naturaleza nunca permanece en flor durante todo el año, necesita estaciones de crecimiento, de cosecha y también de aparente quietud. Tauro comprende que su propia evolución sigue ese mismo ritmo sagrado. La calma deja de parecer una pérdida de impulso y se convierte en el espacio donde se consolidan las victorias invisibles. Surge entonces una autoridad que no necesita imponerse. Es una presencia firme, nacida de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Quienes observan esa transformación perciben una estabilidad difícil de explicar, porque no depende de las circunstancias favorables, sino de un equilibrio interior conquistado tras innumerables desafíos. Esa autoridad natural inspira confianza sin necesidad de buscar reconocimiento. Desde una perspectiva astrológica, este estado representa la integración definitiva de las lecciones que Venus entrega a Tauro. El planeta regente deja de manifestarse únicamente como placer, belleza o bienestar material para revelar su dimensión más elevada, la capacidad de crear armonía incluso en medio de escenarios cambiantes. La verdadera riqueza consiste en conservar la paz mientras el mundo continúa transformándose alrededor. La intuición también adquiere una profundidad diferente. La mente deja de aferrarse únicamente a las pruebas visibles y comienza a reconocer señales sutiles que antes pasaban desapercibidas. No se trata de abandonar el sentido práctico característico de Tauro, sino de complementarlo con una percepción más amplia de los ritmos cósmicos. La prudencia sigue presente, pero ahora camina de la mano de una confianza serena en que cada acontecimiento tiene un propósito dentro del gran orden del universo. La paciencia, una de las mayores virtudes de este signo, deja de ser simple capacidad de esperar. Se transforma en la certeza de que todo fruto aparece cuando las raíces han alcanzado la profundidad necesaria. Ya no existe ansiedad por acelerar los acontecimientos, porque cada experiencia ha demostrado que aquello destinado a permanecer siempre encuentra el momento adecuado para manifestarse. Con el final de la guerra desaparece también la necesidad de cargar antiguos resentimientos. La energía retenida en viejas decepciones comienza a liberarse, permitiendo que toda esa fuerza se dirija hacia nuevos proyectos, nuevas relaciones y nuevas metas. El pasado deja de ser una cadena para convertirse en una biblioteca de enseñanzas. Cada recuerdo fortalece en lugar de limitar. Entonces nace una convicción casi inquebrantable: ninguna prueba futura será superior a la fortaleza desarrollada durante los años de transformación. Los desafíos seguirán apareciendo porque forman parte del movimiento eterno de los astros, pero ya no encontrarán a un espíritu dividido entre el miedo y la esperanza. Encontrarán a un Tauro consciente de que las mayores victorias no consisten en evitar las tormentas, sino en descubrir que, después de atravesarlas, la montaña permanece exactamente donde siempre estuvo, sólida, firme e imposible de desplazar. Esa es la auténtica culminación de su viaje astrológico: comprender que la mayor conquista jamás fue vencer al destino, sino convertirse en una fuerza tan estable que incluso el propio destino termina caminando a su lado. Existe un instante casi imperceptible en el que el universo deja de poner a prueba la resistencia de Tauro y comienza a poner a prueba su capacidad para expandirse. Son desafíos completamente diferentes. Durante la guerra, toda la energía estaba orientada a conservar,
proteger y sobrevivir. Después de la guerra, la misión consiste en construir, inspirar y dejar un legado. Astrológicamente, este cambio representa el paso de una conciencia defensiva a una conciencia creadora, donde la fuerza ya no se mide por la capacidad de soportar el peso del mundo, sino por la habilidad para dar forma a un mundo mejor. La Tierra, elemento al que pertenece Tauro, nunca permanece estéril cuando ha recibido el cuidado adecuado. Tras un largo periodo de tormentas, comienza a mostrar una fertilidad extraordinaria. De la misma manera, las experiencias acumuladas durante los años de transformación empiezan a producir frutos que antes parecían imposibles. La disciplina desarrollada en los momentos difíciles se convierte en la base de proyectos duraderos. La prudencia se transforma en visión estratégica. La constancia acaba siendo una ventaja que el tiempo recompensa con generosidad. En esta etapa también cambia profundamente la percepción del fracaso. Lo que antes podía interpretarse como una derrota irreversible pasa a entenderse como una corrección del rumbo marcada por los ritmos del cosmos. Cada puerta cerrada evitó caminos que no estaban alineados con el propósito del alma. Cada retraso permitió adquirir la madurez necesaria para sostener responsabilidades mayores. Así, el pasado deja de contemplarse con nostalgia o arrepentimiento y comienza a ser visto como una secuencia perfecta de aprendizajes que prepararon el terreno para una etapa superior. La energía venusina manifiesta entonces una dimensión mucho más elevada. No solo impulsa el disfrute de la belleza, sino también la creación de belleza allí donde antes existía desorden. Tauro descubre que posee la capacidad de transformar ambientes, fortalecer vínculos y aportar estabilidad a quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sin necesidad de ocupar el centro de la escena, su presencia comienza a convertirse en un punto de equilibrio para quienes buscan firmeza en medio del cambio. Desde una perspectiva simbólica, el final de la guerra convierte al Toro en el guardián de un territorio interior conquistado con esfuerzo. Ya no necesita demostrar su valor mediante enfrentamientos constantes, porque su sola serenidad transmite una autoridad difícil de desafiar. Incluso las provocaciones pierden fuerza frente a una voluntad que ha aprendido a distinguir entre las batallas necesarias y los conflictos que solo consumen energía. Los grandes ciclos planetarios continúan avanzando y traerán nuevas oportunidades de evolución, pero ya no encontrarán las mismas inseguridades. Cada tránsito actuará como un escultor que perfecciona una obra ya consolidada. Las tensiones futuras no buscarán destruir, sino pulir aspectos cada vez más refinados del carácter. La evolución deja de sentirse como una amenaza y pasa a convertirse en una aventura permanente. También aparece una relación distinta con el destino. Tauro comprende que no todo puede controlarse y que precisamente en esa aceptación reside una forma superior de fortaleza. La confianza sustituye al exceso de previsión. La flexibilidad comienza a convivir con la firmeza sin debilitarla. Esta combinación representa una de las mayores conquistas astrológicas para un signo cuya naturaleza siempre ha buscado estabilidad. Con el final de la guerra nace igualmente una visión más amplia del éxito. Ya no se limita a los logros materiales o al reconocimiento externo. El verdadero triunfo consiste en despertar cada día con la certeza de estar caminando en armonía con los propios valores. Esa coherencia genera una paz que ningún acontecimiento externo puede comprar ni arrebatar. Es entonces cuando la esencia más elevada de Tauro alcanza su máxima expresión. La fuerza deja de ser una reacción frente al peligro para convertirse en un estado permanente del ser. La paciencia ya no significa esperar con resignación, sino avanzar con la absoluta certeza de que cada paso tiene un sentido dentro del orden del universo. El antiguo guerrero comprende finalmente que las batallas solo fueron el sendero que conducía hacia su auténtico destino, convertirse en una montaña viva, inamovible frente a la adversidad, fértil para quienes buscan refugio e inspiradora para quienes aún continúan librando sus propias guerras interiores. Una de las transformaciones menos visibles que experimenta Tauro cuando la guerra ha concluido es el cambio en la manera de emplear su inmensa energía vital. Durante los periodos de prueba, gran parte de esa fuerza permanecía destinada a resistir la presión, proteger lo conquistado y mantener el equilibrio frente a circunstancias inciertas. Sin embargo, cuando el ciclo de conflicto llega a su culminación, esa energía deja de consumirse en la defensa y comienza a orientarse hacia la creación consciente de un futuro mucho más amplio. Desde una perspectiva astrológica, este momento simboliza el despertar de un poder silencioso que siempre estuvo latente. Tauro comprende que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en soportar el peso del destino, sino en decidir qué clase de realidad desea construir con todo lo aprendido.
La experiencia deja de ser un recuerdo del dolor para convertirse en la materia prima de una nueva etapa de expansión. La conexión con el elemento tierra adquiere entonces una profundidad extraordinaria. La tierra no guarda rencor contra las estaciones que la golpean. Después del invierno vuelve a ofrecer vida con la misma generosidad. Del mismo modo, Tauro aprende a no vivir condicionado por antiguas decepciones. Cada ciclo terminado libera espacio para que entren oportunidades que antes no podían manifestarse porque toda la atención estaba dirigida hacia el pasado. En esta fase también se fortalece una virtud que pocas veces recibe la importancia que merece, la capacidad de sostener el éxito con humildad. Muchos saben luchar cuando todo parece perdido, pero no todos saben administrar la abundancia sin perder el equilibrio. Astrológicamente, este aprendizaje representa una de las pruebas finales del signo. La estabilidad material, emocional o espiritual solo permanece cuando va acompañada de gratitud, responsabilidad y respeto por los ritmos naturales de la existencia. La percepción del tiempo continúa transformándose. Tauro descubre que algunos frutos aparecen muchos años después de haber sembrado el esfuerzo inicial. Aquellas acciones que parecían pasar desapercibidas comienzan a revelar consecuencias positivas inesperadas. El universo demuestra que ninguna disciplina sincera, ningún acto de integridad y ningún sacrificio realizado con propósito desaparecen en el vacío. Todo regresa multiplicado cuando llega el momento adecuado. También nace una nueva relación con el miedo. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de ocupar el lugar de guía. La experiencia acumulada enseña que muchas de las amenazas imaginadas jamás llegaron a materializarse y que las verdaderamente importantes pudieron superarse gracias a la perseverancia. Esa comprensión libera una enorme cantidad de energía creativa que antes permanecía atrapada en la preocupación. La influencia simbólica de Venus alcanza entonces una expresión especialmente elevada. El placer deja de buscarse únicamente en las posesiones o en las recompensas visibles y comienza a encontrarse en el equilibrio cotidiano, en la armonía de las relaciones sinceras y en la satisfacción de vivir de acuerdo con los propios principios. La belleza se convierte en una forma de orden interior que termina reflejándose en cada decisión importante. Es precisamente en ese estado cuando Tauro empieza a irradiar confianza sin proponérselo. Su manera de actuar transmite la serenidad de quien ha atravesado numerosas pruebas y ya no necesita demostrar nada. Las palabras adquieren más peso porque están respaldadas por los hechos, y las promesas dejan de ser aspiraciones para convertirse en compromisos que siempre buscan cumplirse. El final de la guerra también despierta una comprensión más profunda del propósito personal. Muchas circunstancias que antes parecían desconectadas empiezan a formar un único camino coherente. Cada retraso evitó un error mayor. Cada pérdida abrió espacio para un crecimiento inesperado. Cada obstáculo fortaleció capacidades que ahora resultan imprescindibles para afrontar una etapa mucho más elevada. Entonces el universo deja de contemplar a Tauro como un aprendiz de la resistencia y comienza a reconocerlo como un constructor de estabilidad. Ya no se trata únicamente de conservar lo conseguido, sino de levantar estructuras que puedan beneficiar también a otros. La fortaleza individual se transforma en una fuente de inspiración colectiva, porque quien ha aprendido a mantenerse firme durante las tormentas posee la autoridad silenciosa para recordar que ninguna noche es eterna y que toda semilla, cuando encuentra el momento exacto señalado por los ciclos del cosmos, termina abriéndose paso incluso a través de la roca más dura para alcanzar la luz. Cuando la guerra de Tauro termina, también concluye un diálogo interior que durante mucho tiempo estuvo marcado por la desconfianza hacia el porvenir. En los ciclos de mayor tensión, la mente del signo de tierra suele anticipar dificultades para proteger todo aquello que considera valioso. Esa actitud fortalece la prudencia, pero también puede convertir la existencia en una vigilancia constante. Astrológicamente, el cierre de un gran ciclo representa el momento en que esa vigilancia deja paso a una confianza nacida de la experiencia. No es una confianza ingenua, sino la certeza de que cualquier desafío futuro encontrará un espíritu mucho más preparado. En ese estado comienza a manifestarse una cualidad profundamente vinculada con la evolución de Tauro, la capacidad de reconocer el verdadero valor de las cosas. Durante la batalla, muchas metas parecían indispensables. Sin embargo, al mirar atrás, algunas de ellas pierden importancia mientras otras, casi invisibles en su momento, revelan haber sido los auténticos tesoros. La paz interior, la fidelidad a los propios principios, la serenidad para decidir sin precipitación y la fortaleza emocional adquieren un significado superior al de cualquier conquista material. El universo responde entonces de una forma distinta.
En lugar de presentar obstáculos destinados a poner a prueba la resistencia, comienza a abrir caminos que exigen responsabilidad. Cada oportunidad trae consigo una misión. Cada logro requiere madurez para conservarlo. Cada avance demanda una visión más amplia que permita comprender que toda abundancia implica también el deber de administrarla con sabiduría. La naturaleza simbólica del toro alcanza aquí una expresión extraordinaria. El toro no embiste sin motivo. Observa, mide el terreno y solo actúa cuando el instante es verdaderamente decisivo. Después de la guerra, esa actitud deja de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en una filosofía de vida. Las decisiones importantes nacen de la reflexión y no de la reacción. Esa diferencia transforma por completo el destino. También aparece una comprensión más profunda del equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Uno de los mayores aprendizajes astrológicos de Tauro consiste en descubrir que las raíces más fuertes no pertenecen al árbol completamente rígido, sino al que sabe acompañar el movimiento del viento sin quebrarse. La estabilidad deja de confundirse con inmovilidad. Permanecer fiel a la esencia ya no significa rechazar todo cambio, sino elegir con inteligencia qué transformaciones fortalecen el propósito y cuáles solo generan dispersión. La intuición práctica, característica de este signo, alcanza un nivel de refinamiento notable. Las experiencias vividas permiten reconocer patrones que antes pasaban inadvertidos. Se desarrolla una capacidad casi instintiva para distinguir oportunidades auténticas de promesas vacías. Esa percepción no surge de la improvisación, sino de una larga historia de aciertos, errores y aprendizajes integrados. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la memoria del alma. Desde una visión simbólica, el final de una gran guerra interior no borra el pasado, sino que lo reorganiza. Los recuerdos dejan de aparecer como cargas emocionales y se convierten en pilares de sabiduría. Cada episodio ocupa finalmente el lugar que le corresponde dentro de un relato mayor. Lo que parecía una sucesión de dificultades revela una lógica profunda. Todas las pruebas estaban preparando el nacimiento de una versión más consciente, más paciente y más fuerte. En esta nueva etapa, incluso el silencio cambia de significado. Ya no es el refugio de quien necesita recuperarse del cansancio, sino el espacio donde nacen las decisiones trascendentes. Tauro descubre que las respuestas más importantes rara vez aparecen en medio del ruido. Surgen cuando la mente recupera la calma y vuelve a sincronizarse con el ritmo pausado de la Tierra, su elemento natural. La influencia de Venus también se expresa a través de una creatividad renovada. Todo aquello que antes parecía limitado por el miedo comienza a expandirse. La imaginación encuentra apoyo en la disciplina, y los sueños dejan de ser simples deseos para convertirse en proyectos sostenidos por la perseverancia. La belleza ya no es un destino, sino una consecuencia de vivir con autenticidad. El final de la guerra marca asimismo el nacimiento de una confianza silenciosa en los propios ciclos. Tauro comprende que no necesita competir con el tiempo de nadie, porque su evolución responde a un calendario distinto, gobernado por la constancia y no por la prisa. Esa comprensión elimina la ansiedad por alcanzar resultados inmediatos y permite concentrar toda la energía en construir algo destinado a permanecer. Así, el antiguo combatiente deja de definirse por las batallas que libró y comienza a ser reconocido por la paz que es capaz de sostener. Esa paz no es pasividad ni conformismo. Es una fuerza serena que ha aprendido a convivir con los movimientos del universo sin perder su centro. En ese instante culmina una de las mayores victorias simbólicas de Tauro: comprender que el auténtico poder no consiste en vencer una guerra, sino en convertirse en alguien que ya no necesita vivir en guerra para demostrar su grandeza. Hay un aspecto profundamente simbólico que rara vez se menciona cuando se habla del final de la guerra de Tauro: el despertar de la soberanía interior. Durante los largos periodos de prueba, muchas decisiones estuvieron condicionadas por la necesidad de reaccionar ante circunstancias externas. La supervivencia exigía prudencia, resistencia y una atención constante a todo aquello que podía alterar el equilibrio. Sin embargo, cuando ese ciclo concluye, Tauro deja de vivir respondiendo al destino y comienza a participar activamente en su construcción. Desde una perspectiva astrológica, ese cambio representa una de las mayores conquistas del signo. El Toro descubre entonces que la verdadera estabilidad nunca dependió exclusivamente de las posesiones, del reconocimiento o de la seguridad material. Todos esos elementos pueden fortalecerse o desaparecer con el paso de los ciclos planetarios. Lo único verdaderamente permanente es la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando el universo modifica el escenario.
Esa fidelidad se convierte en una brújula que orienta cada paso sin necesidad de buscar aprobación externa. Después de la guerra también cambia la forma de comprender el esfuerzo. Durante mucho tiempo, trabajar incansablemente parecía la única manera de avanzar. Ahora aparece una enseñanza mucho más elevada: no toda batalla merece ser librada y no toda carga necesita ser sostenida. La sabiduría consiste en distinguir aquello que alimenta el propósito de aquello que únicamente consume energía. Esta selección consciente permite que la enorme fuerza de Tauro deje de dispersarse y se concentre en objetivos verdaderamente trascendentes. La relación con el éxito alcanza igualmente un nivel diferente. Ya no existe la necesidad de demostrar constantemente la propia capacidad. La seguridad nace del conocimiento profundo de las propias posibilidades. Esa confianza silenciosa hace que cada acción tenga mayor impacto, porque está respaldada por años de disciplina, paciencia y aprendizaje. El universo comienza a responder a esa vibración ofreciendo oportunidades que antes no podían sostenerse debido a la inmadurez del ciclo anterior. También surge una comprensión más amplia del tiempo sagrado. Tauro advierte que la naturaleza jamás acelera sus procesos y, aún así, siempre cumple su propósito. Las montañas necesitan siglos para elevarse. Los bosques requieren décadas para alcanzar su plenitud. Los ríos transforman el paisaje mediante una perseverancia constante, no por la fuerza de un único impulso. Esa observación fortalece la certeza de que las obras verdaderamente importantes no necesitan precipitación, sino continuidad. Desde el simbolismo astrológico, la guerra terminada permite que el elemento tierra revele su faceta más luminosa, la capacidad de sostener vida para otros. Ya no se trata únicamente de construir un refugio personal, sino de convertirse en una presencia capaz de transmitir calma en medio del caos. La firmeza de Tauro empieza a beneficiar a quienes buscan estabilidad, convirtiéndose en un referente de serenidad y coherencia. Existe además un cambio casi invisible en la manera de interpretar los obstáculos futuros. Lo que antes habría sido recibido como una amenaza comienza a verse como una oportunidad para perfeccionar lo ya construido. La perspectiva cambia porque el miedo deja de ocupar el lugar principal. Cada dificultad es contemplada como una posibilidad de crecimiento, no como un anuncio de derrota. Esa transformación mental modifica profundamente la relación con el destino. La energía de Venus, regente de Tauro, alcanza entonces una expresión mucho más elevada. La belleza deja de ser únicamente una experiencia sensorial y pasa a convertirse en una manifestación del equilibrio entre el mundo interior y el exterior. Cada decisión tomada desde la autenticidad embellece la existencia porque refleja una armonía conquistada tras innumerables aprendizajes. Otro aspecto poco desarrollado es la aparición de una paciencia creadora. Ya no es la paciencia de quien espera porque no tiene otra alternativa, sino la de quien comprende que cada etapa posee una función insustituible dentro del gran diseño cósmico. Esa comprensión elimina la desesperación y fortalece la perseverancia. Tauro avanza con paso firme porque sabe que el universo recompensa aquello que permanece fiel a su esencia. Finalmente, el cierre de la guerra revela una verdad que solo puede comprenderse después de atravesar grandes transformaciones: la mayor victoria no consiste en haber resistido todas las tormentas, sino en haber conservado intacta la capacidad de sembrar esperanza después de ellas. El toro emerge como un símbolo de permanencia consciente, una fuerza que ya no necesita imponerse para ser respetada. Su presencia recuerda que toda prueba tiene un final, que toda noche anuncia un amanecer y que las raíces que han soportado los inviernos más severos son precisamente las que están destinadas a sostener los árboles más grandes cuando llega el tiempo de la abundancia. Cuando la guerra de Tauro ha quedado atrás, comienza una fase que desde el simbolismo astrológico podría describirse como la consolidación del reino interior. Hasta ese momento, la energía había estado orientada a resistir, adaptarse y proteger aquello que poseía valor. Sin embargo, el cierre del conflicto marca el instante en que el signo deja de actuar desde la necesidad de conservar y empieza a vivir desde la capacidad de multiplicar. Todo cuanto fue aprendido durante los años de prueba comienza a transformarse en una fuente permanente de fortaleza. El elemento tierra revela entonces una de sus cualidades más profundas: la permanencia consciente. No se trata de permanecer inmóvil por temor al cambio, sino de mantenerse firme mientras todo alrededor continúa evolucionando. Tauro comprende que la verdadera estabilidad nunca ha significado detener el movimiento de la vida, sino desarrollar unas raíces tan profundas que ningún viento pueda arrancarlas. Esa comprensión modifica completamente la relación con el futuro.
Lo desconocido deja de parecer una amenaza y comienza a verse como un territorio donde también es posible construir. En esta etapa surge una poderosa sensación de propósito. Muchas experiencias que durante años parecieron injustas empiezan a adquirir un sentido mucho más amplio. Cada desafío fortaleció una virtud específica. La paciencia nació de las esperas. La prudencia surgió de los errores. La determinación se forjó enfrentando obstáculos que parecían imposibles de superar. Nada fue inútil. Incluso los momentos de aparente derrota actuaron como herramientas invisibles para moldear un carácter capaz de sostener responsabilidades mayores. También cambia profundamente la relación con la voluntad. Antes era necesario hacer un esfuerzo constante para mantener el rumbo. Ahora la perseverancia fluye de manera natural porque el propósito ya no depende de la emoción del momento. Tauro descubre que la disciplina alcanza su máximo nivel cuando deja de sentirse como una obligación y se convierte en una expresión espontánea de la propia identidad. Cada acción cotidiana fortalece el destino porque existe una coherencia absoluta entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se realiza. Desde una perspectiva astrológica, el final de la guerra simboliza además la reconciliación entre la fuerza y la sensibilidad. Regido por Venus, Tauro comprende que ambas cualidades nunca fueron opuestas. La verdadera firmeza no necesita endurecer el corazón. Al contrario, cuanto mayor es la seguridad interior, mayor es también la capacidad de actuar con serenidad, compasión y equilibrio. La sensibilidad deja de percibirse como una debilidad y pasa a convertirse en una forma refinada de inteligencia espiritual. Otro aspecto poco explorado es el despertar de la visión a largo plazo. Mientras duró la batalla, la atención estaba centrada en resolver las dificultades inmediatas. Ahora la mirada alcanza horizontes mucho más amplios. Las decisiones dejan de buscar beneficios pasajeros y comienzan a orientarse hacia aquello que permanecerá durante muchos años. Esta capacidad de proyectarse hacia el futuro convierte a Tauro en un constructor de realidades duraderas, capaz de levantar obras que sobreviven al paso del tiempo. La conexión con los ritmos del universo también se vuelve más evidente. Cada estación enseña una lección diferente. La primavera recuerda el valor de iniciar. El verano demuestra la importancia de sostener el crecimiento. El otoño invita a recoger con humildad los frutos obtenidos. El invierno enseña que incluso el aparente descanso forma parte del proceso creador. Tauro comprende que ningún periodo debe ser rechazado, porque todos cumplen una función indispensable dentro de la evolución del alma. La paz conquistada tras la guerra produce además una claridad extraordinaria para reconocer las verdaderas alianzas. Las relaciones basadas únicamente en el interés o en la conveniencia pierden fuerza de manera natural, mientras que los vínculos edificados sobre la lealtad, la confianza y el respeto mutuo adquieren una profundidad mucho mayor. El signo deja de invertir energía en convencer a quienes no comprenden su esencia y concentra su tiempo en fortalecer aquello que realmente aporta crecimiento. La abundancia empieza entonces a manifestarse de formas inesperadas. No solo como bienestar material, sino como tiempo, tranquilidad, sabiduría, estabilidad emocional y capacidad para disfrutar de los logros sin el temor constante de perderlos. Esa prosperidad interior termina reflejándose también en el mundo exterior, porque toda construcción sólida comienza primero en el interior de quien la levanta. Así, el antiguo guerrero deja definitivamente atrás la identidad de quien luchaba contra el destino. Se convierte en el guardián de una fuerza serena que no necesita imponerse para transformar cuanto toca. La guerra ha terminado porque la mayor conquista ya ha sido alcanzada, descubrir que el poder más grande no consiste en resistir eternamente las tempestades, sino en aprender a convertir cada una de ellas en el cimiento sobre el que se levanta una vida guiada por la sabiduría, la constancia y una confianza inquebrantable en los ciclos del universo. Hay una dimensión del final de la guerra de Tauro que trasciende incluso la victoria personal, el nacimiento de una autoridad espiritual basada en la experiencia. En el lenguaje simbólico de la astrología, ningún gran ciclo concluye únicamente para proporcionar descanso. Cada etapa superada otorga una responsabilidad nueva. Después de haber aprendido a sostenerse en medio de las tormentas, Tauro está llamado a convertirse en un punto de estabilidad dentro de un mundo que cambia sin cesar. La energía de este signo deja entonces de concentrarse exclusivamente en proteger sus propios límites. Comienza a irradiar una seguridad que influye silenciosamente en el entorno. No necesita imponer su criterio ni convencer a nadie. Su ejemplo habla por sí mismo. La firmeza con la que afronta cada situación transmite la sensación de que existe un lugar donde la incertidumbre pierde fuerza.
Esa presencia serena es una de las expresiones más elevadas del elemento tierra. Astrológicamente, este momento simboliza la integración definitiva entre la voluntad y el destino. Durante los años de conflicto parecía que ambas fuerzas avanzaban en direcciones opuestas. Cada meta encontraba obstáculos, cada avance exigía sacrificios inesperados y cada logro parecía llegar acompañado de una nueva prueba. Sin embargo, cuando la guerra termina, la voluntad deja de luchar contra la corriente del universo y comienza a navegar con ella. No desaparecen los desafíos, pero la sensación de estar enfrentándose constantemente a la vida sí empieza a disiparse. También cambia la relación con el propio potencial. Muchas capacidades permanecían ocultas porque toda la energía estaba dedicada a resolver urgencias. Ahora emergen talentos que habían permanecido en silencio. La creatividad encuentra espacio para manifestarse. La intuición se vuelve más precisa. La capacidad organizativa alcanza un nivel superior. Incluso la sensibilidad emocional deja de ser una fuente de vulnerabilidad para convertirse en una herramienta que permite comprender con mayor profundidad las situaciones y a las personas. Existe además una transformación en la forma de interpretar la abundancia. Tauro descubre que la prosperidad no consiste únicamente en acumular recursos, sino en desarrollar la capacidad de generar bienestar de forma constante. La riqueza deja de ser un objetivo aislado y pasa a convertirse en la consecuencia natural de vivir con disciplina, equilibrio y coherencia. Todo aquello que se construye desde bases sólidas adquiere una vocación de permanencia. Otro aspecto poco explorado es la desaparición del miedo a comenzar de nuevo. Después de haber atravesado grandes ciclos de transformación, Tauro comprende que ninguna pérdida puede borrar el conocimiento adquirido. Si alguna vez fuera necesario reconstruir desde cero, ya no existiría la inseguridad de otras épocas. Las habilidades, la paciencia y la experiencia seguirían presentes. Esa certeza elimina una de las mayores fuentes de temor para un signo que siempre ha valorado la estabilidad. Desde una perspectiva épica, este es el momento en el que el guerrero deja la armadura sobre la piedra y descubre que su verdadera fuerza nunca estuvo en el metal que lo protegía, sino en el carácter que fue forjado bajo esa armadura. Las cicatrices dejan de recordar el sufrimiento y comienzan a simbolizar el camino recorrido. Cada una representa una prueba superada, una lección integrada y una parte del destino plenamente conquistada. La conexión con la naturaleza adquiere un significado aún más profundo. Tauro observa que los grandes paisajes nunca fueron moldeados por la violencia de un solo instante, sino por la constancia de fuerzas que actuaron durante largos periodos. Los ríos excavaron valles gota a gota. Las montañas resistieron incontables estaciones. Los bosques crecieron lentamente hasta convertirse en refugios de vida. Esa contemplación fortalece la comprensión de que las transformaciones más importantes rara vez son espectaculares, suelen ser silenciosas, constantes e invisibles mientras están ocurriendo. La influencia de Venus también alcanza una expresión más madura. La armonía ya no depende de que todo sea perfecto. Nace de aceptar que la belleza puede encontrarse incluso en aquello que fue reconstruido después de haber sido quebrado. Las imperfecciones dejan de ocultarse porque son precisamente ellas las que testimonian la autenticidad del recorrido. Así, el final de la guerra no representa únicamente el cierre de un capítulo, sino el inicio de una etapa en la que Tauro se convierte en un símbolo de permanencia consciente. Ya no necesita demostrar que puede resistir, porque su propia existencia es la prueba de ello. El universo contempla una fuerza que ha aprendido a transformar el peso de las pruebas en sabiduría, la incertidumbre en confianza y el paso del tiempo en un aliado. A partir de ese instante, cada amanecer deja de anunciar una nueva batalla y comienza a revelar una oportunidad para levantar, con paciencia y determinación, una obra destinada a permanecer mucho más allá de cualquier ciclo astrológico.